Espectro electromagnético. Empezamos el bloque 6, física cuántica. Bien, buena parte de los fenómenos a los que vamos a hacer aquí referencia están relacionados con las ondas electromagnéticas. De esas ya hemos hablado previamente y vimos que las diferenciaban de las ondas mecánicas, por ejemplo. Aquí tenéis un par de enlaces. Este de aquí pues os habla del espectro electromagnético en varias zonas, ¿no? Desde las ondas de más larga de más larga longitud de onda, ondas de radiofrecuencia, hasta las más energéticas que estarían por aquí abajo, los rayos gamma. Bien, aquí tenéis bastante información al respecto y también bastante publicidad por lo que veo. Esto es nuevo, antes no había tanta publicidad. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues hombre, siempre podéis recurrir a la Wikipedia, naturalmente. Ahí encontraréis menos publicidad y también de la Wikipedia está tomada esta infografía que básicamente lo que nos da es cómo se llaman las radiaciones electromagnéticas en función de su longitud de onda. Tenemos desde las ondas menos energéticas, que son las de más longitud de onda. Aquí tenemos 1 megámetro, 1000 kilómetros, 10 a la 6 metros, ¿verdad? Por aquí teníais ya ondas de radio, onda media, onda larga, del orden de 1 kilómetro de longitud de onda. Ondas de UHF, VHF, en las que se reciben parte de la señal de la televisión, del orden de 1 metro de longitud de onda. El microondas, aquí en esta zona es donde está básicamente la radiación que permite la telefonía móvil, el radar, el infrarrojo. Solo este trocito de aquí, pequeñito, es la zona de la luz visible. Aquí vemos que hasta 750 nanómetros, más o menos, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, 750 nanómetros son 3/4 de micrómetro, ¿verdad? Bien, ahí estamos con la luz en el borde de la luz visible, ¿no? Por un lado estaría el infrarrojo, nuestros ojos ya no son capaces de percibirlo, y aquí pues ya con 700 nanómetros ya veríamos un color rojo. Vamos viendo cómo va cambiando el color con la longitud de onda y llegaríamos a la zona violeta a 400 nanómetros y más allá pues estaríamos en la zona del ultravioleta. Más allá de la zona del ultravioleta ya no tenemos radiación visible, y en el ultravioleta empieza ya la parte del espectro más peligrosa para la vida, ¿no? Toda esta radiación es radiación ionizante, desde los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, y eso hace pues que puedan ser bastante perjudiciales y dañinos. Tienen sus cosas buenas, ¿no? Los rayos X nos permiten ver si nos hemos roto la pierna, pero una dosis excesiva de rayos X pues puede ocasionar problemas a largo plazo. Y si es muy excesiva, a corto plazo también. Aquí abajo tenéis las frecuencias que se corresponden con esas longitudes de onda. ¿Cómo calculamos las frecuencias? Pues como la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo si estamos en el vacío, es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia, pues si conocemos la velocidad de la luz y conocemos la longitud de onda, pues podemos calcular la frecuencia. El visible está más o menos entre 10 a la 14 y 10 a la 15 hercios. Cuanto más pequeña es la longitud de onda, más alta es la frecuencia para compensar. Bien, sigamos. Aquí tenéis otra imagen, que es la que habéis visto antes aquí en la Wikipedia, ¿verdad? Bueno, pues aquí están las longitudes de onda en relación a objetos que tienen esa longitud, ¿no? Pues desde los rayos gamma, que tienen tamaños del orden de un núcleo atómico, hasta las ondas de radio de 1000 metros de altura, que pueden compararse con algunos de los edificios más altos que ha construido el ser humano. Aquí tenéis la frecuencia, esta zona de aquí sería ultravioleta, esta de aquí sería el infrarrojo, si os fijáis está justo al revés que en la otra infografía, y aquí tenemos las temperaturas a las que la longitud de onda a la que se emite es la más intensa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vemos que a 10.000 Kelvin, la longitud de la longitud de onda que más energía emite, pues está en torno a ese color amarillo verdoso.
Bien, aquí abajo tenéis un pequeño texto que conviene que leamos detenidamente. Dice aquí, a finales del siglo XIX se consideraba la física una ciencia cerrada. Cualquier fenómeno natural podía ser explicado mediante el universo físico conocido. Sin embargo, había tres cuestiones que no quedaban explicadas. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues que los físicos de finales del siglo XX, perdón, de finales del siglo XIX, consideraban que ya se sabía de física todo lo que había que saber y que quedaban pequeños detallitos que se introducirían dentro del marco teórico de la física clásica y prácticamente la física sería una ciencia acabada, ¿no? Quedaban estos tres pequeños detallitos: el espectro de la radiación térmica de un cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y la naturaleza de los espectros atómicos y la estabilidad atómica. En buena parte, todos esos fenómenos fueron explicados a partir de la cuantización de la energía electromagnética que introduce Planck en 1900. Y en realidad lo que hacen es destruir totalmente el edificio teórico de la física clásica y meter una nueva física por medio, ya que la física clásica era incapaz de todo punto de explicar esos fenómenos. Veamos el primero de los fenómenos, que es el de la radiación del cuerpo negro. Bien, la radiación térmica es uno de los tres mecanismos que se pueden usar para propagar el calor. Esos tres mecanismos pues son conducción, convección y radiación. Este dibujito que tenemos aquí, ¿verdad? Pues es... Voy a ponerlo un poquito más grande. Es un dibujo que contiene pues todas las formas de transmitir energía entre dos cuerpos. Pues por un lado tendríamos la conducción. Cuando yo pongo esta barra de hierro en contacto con el fuego, pues se calienta por un extremo y va conduciendo el calor hacia el otro. Por eso este buen hombre tiene ahí unos bonitos guantes para evitar quemarse. La otra es convección. Las manos estas que están aquí arriba no están en contacto directo con el fuego, pero el fuego calienta el aire que le rodea y ese aire caliente es menos denso que el aire frío de alrededor y lo que hace ese aire es subir hacia arriba. Eso mismo es lo que pasa en la Tierra cuando los rayos del Sol inciden en su superficie, ¿verdad? Entonces el aire que está en contacto con el suelo se calienta, el aire que está en contacto con el suelo sube hacia arriba y al subir el suelo hacia arriba deja una depresión abajo que hace que el aire frío que está en las partes altas baje, ¿no? Y eso provoca la circulación atmosférica. Es lo mismo también que funciona en una olla con agua que yo pongo a cocer, ¿no? Si yo pongo esto en contacto con una placa de inducción o con una placa vitrocerámica, pues el fondo de la cacerola se calienta. El agua que está por aquí, al calentarse disminuye su densidad, ese agua sube y el agua de arriba baja. Y eso hace que finalmente el agua se caliente de forma uniforme por toda la cacerola. Bien, pues procedimientos, conducción, convección, en ambos casos pues hay un movimiento de materia, ¿no? En este caso pues los electrones de la barra se agitan cada vez más rápidamente y son los que se están moviendo y llevando el calor hacia el guante de este buen hombre, o en este caso es el mismo aire el que se mueve hacia arriba llevando esa agitación térmica, ese calor. Pero este otro señor que tenemos aquí está recibiendo el calor por un procedimiento mucho menos eficaz, que es el procedimiento de la radiación. Bien, pues si yo pongo dos cuerpos a diferente temperatura en un recipiente en el que hemos hecho el vacío y cuyas paredes no permiten el paso del calor, pues no se pueden dar los procedimientos de convección porque en el vacío no hay materia que se pueda mover, ni de conducción porque los cuerpos no están en contacto, ¿no? Así que resulta que esos cuerpos, al cabo de cierto tiempo, alcanzan el equilibrio térmico. Es decir, si yo tenía un cuerpo frío y uno caliente, al final están los dos a la misma temperatura. ¿Cómo ha intercambiado energía? Pues por radiación. El cuerpo más caliente ha irradiado energía, el cuerpo más frío la ha absorbido y han llegado a un equilibrio térmico. Bien, pues la radiación, por lo tanto, es un flujo de energía que emiten los cuerpos en función de su temperatura. Esa energía puede ser absorbida, puede ser transmitida, puede ser reflejada por diferentes sustancias. Esa energía
Es una energía de naturaleza electromagnética y recibe el nombre de radiación térmica. Una magnitud que vamos a usar cuando hablemos de radiación térmica es la excitancia. Para no liarnos, es básicamente lo mismo que manejamos en el tema de ondas como intensidad, ¿no? Solo que en este caso hace referencia al poder emisivo hemisférico de un cuerpo en vez de al poder emisivo del cuerpo completo, ¿no? Dice que si yo tengo un cuerpo que está a una determinada temperatura T, pues la excitancia es la energía que emite ese cuerpo por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Si recordáis, lo mismo que era la intensidad, ¿no? Dice, o bien el flujo radiante por unidad de área que sale de una superficie. El símbolo M mayúscula, las unidades vatios por metro cuadrado, igual que las de la intensidad. Dice, las direcciones que toma el flujo no pueden determinarse ya que este abandona la superficie en todas las direcciones posibles dentro del hemisferio determinado sobre la superficie. ¿De qué va a depender esa excitancia del cuerpo? Pues va a depender de la temperatura, de la naturaleza y estado de la superficie del cuerpo y de la longitud de onda. Bien, la expresión que da la dependencia entre la excitancia y la longitud de onda se llama distribución espectral de la radiación térmica. Viene a ser más o menos esto que tenéis aquí. Como en función de la longitud de onda, pues la excitancia varía según estas curvas que veis ahí. Esas curvas son lo que llamamos distribución espectral de la radiación térmica. Aquí un poquito más arriba hemos dicho que la excitancia del cuerpo depende de su temperatura, pero también depende de la naturaleza y estado de la superficie, además de la longitud de onda, ¿no? ¿Cómo podemos evitar el factor este de la naturaleza y el estado de su superficie? Pues creándonos un patrón que es el que vamos a llamar cuerpo negro. ¿Qué es un cuerpo negro? Un objeto o sistema que es capaz de absorber toda la radiación que incide sobre él, emitiendo a su vez energía radiante que es característica de ese objeto o sistema radiante, independientemente del tipo de energía que haya recibido. Es decir, un cuerpo negro es capaz de absorber energía en distintas formas, por ejemplo, en forma de radiación, pero también en forma de calor recibido del exterior por convección o por conducción, y es capaz a su vez de emitir esa energía hasta alcanzar el equilibrio térmico. En el equilibrio térmico lo que va a hacer es irradiar tanta energía como energía absorbe. Bien, vamos a ver cómo podría ser ese cuerpo negro. Vamos a pasar a la siguiente página de aquí y vemos aquí pues un bonito cuerpo negro que vamos a ampliar. Bien, el terciopelo negro es un buen cuerpo negro, absorbe una gran cantidad de radiación, puede absorber un 90% de la radiación que incide sobre él. El negro de humo es mejor todavía, pero aún así no es capaz de absorber el 100% de la radiación. ¿Cómo podemos pensar en un cuerpo negro ideal? Pues el cuerpo negro ideal sería este de aquí, donde tengo que el interior de ese cuerpo está totalmente pintado con negro de humo y un rayo de luz que entre por este agujerito que tenemos aquí. Esto se supone que estaría cerrado, ¿no? Simplemente nos están enseñando lo que hay dentro de esa caja. Bueno, pues por este agujerito circular entra un rayo de luz. Va a chocar contra una pared. Lo más probable es que se quede ahí. Si el negro de humo es capaz de absorber un 96 o 97% de la radiación, pues hay pocas posibilidades de que rebote, pero bueno, algunas hay. Cuando rebota va a dar en otra pared. Si no es absorbido ahí, rebotará y dará en otra pared. La probabilidad de que ese rayo que entró por aquí vuelva a salir por el mismo sitio es prácticamente cero. Por otra parte, este cuerpo, toda la energía que absorba, si está en equilibrio térmico, la va a emitir por sus paredes, ¿verdad? Mira qué bien, se ha movido. Y esto sería mi cuerpo negro, un cuerpo capaz de absorber toda la radiación que recibe y a su vez de emitir toda esa radiación en forma de radiación electromagnética. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos estudiar ese cuerpo negro, cómo reacciona cuando yo lo caliento a la temperatura y qué relación tiene con la longitud de onda. Bien, las gráficas que vais a obtener van a ser parecidas a esta que tenemos aquí. En este caso, las temperaturas T1, T2 y T3
están en orden decreciente, es decir, T1 es la temperatura mayor, T2 es la siguiente y T3 es la más pequeña de esas tres temperaturas. Fijaos que la curva, cuanto mayor es la temperatura, es más alta y más ancha. La energía total que se emite está relacionada con la superficie encerrada debajo de la curva, de tal forma que cuando la temperatura es más alta, vemos que el área encerrada debajo de la curva roja es bastante mayor que el área encerrada debajo de la curva, no sé si es verde o azul, y es también a su vez mayor esa que el área, es decir, la energía encerrada debajo de la cuerda de la gráfica morada, ¿no? De la curva morada. Así que apreciamos varias cosas aquí. Apreciamos que la cantidad total de la energía emitida aumenta con la temperatura. La superficie debajo de la curva es mayor cuanto mayor es la temperatura. Y por otro lado, la zona de la curva en la que se emite más energía, en las instancias mayor, es la zona, esta de aquí, ¿no? La más alta, y eso se corresponde con una longitud de onda más corta si la temperatura es más alta y más larga si la temperatura, como en T3, pues es más baja. Así que la radiación de la intensidad máxima se desplaza hacia el lado de las longitudes de onda cortas según aumenta la temperatura. Vale, pues vamos a ver estos applets que comentamos aquí. Este applet que tengo aquí, pues es un applet que en principio solo funcionaba en Java, pero parece ser que lo han adaptado ya a HTML5, así que lo vamos a ver en HTML5. Se supone que ahí seréis capaces todos vosotros de verlo en vuestros ordenadores. Le vamos a dar al botoncito este de poner en marcha y vamos a poner esto al máximo, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo a esta gráfica. Fijaos que está seleccionado ahora mismo para una temperatura de 5800 Kelvin. 5800 Kelvin es la temperatura del Sol. Si yo veo la superficie encerrada debajo de la curva, esta es la energía que se desprende por metro cuadrado y por segundo. Es decir, la intensidad, ¿no? Y si nos fijamos, el máximo está en esta zona de aquí, en la zona donde está el verde ya cambiando un poquito hacia azul clarito, ¿verdad? Ahí es donde tengo el máximo de intensidad. Los seres humanos, la vida en la Tierra en general, lleva evolucionando desde hace miles de años, miles de millones de años, ¿no? Quería decir, bajo la luz del Sol, que no ha cambiado prácticamente desde que la Tierra existe. Se supone que más o menos la temperatura del Sol se ha mantenido constante en esos 5800 Kelvin, más o menos, ¿no? Así que, ¿dónde tenía el Sol el máximo de emisión? Pues en esta zona. ¿Y qué ha pasado? Pues que cuando los seres vivos han intentado desarrollar algún tipo de mecanismo para detectar la luz que emite nuestra estrella, pues han elegido detectar la zona en la que la luz de la estrella es más potente, ¿no? Más intensa. No vas a elegir ver esto de aquí donde llega muy poquita luz, pues tú eliges la zona que te permite aprovechar de mejor manera la energía que emite el Sol. Por eso la mayor parte de los seres vivos pues ven en esta zona. Algunos son capaces de, algunos insectos ven en el ultravioleta por aquí, ¿no? Y algunos ven un poquito más allá del rojo, pero básicamente esta es la zona en la que perciben la radiación nuestros sentidos, el sentido de la vista. En realidad el infrarrojo lo podemos percibir como calor. Cuando nosotros nos iluminan con radiación infrarroja, nuestra piel la percibe el calor que se produce al incidir esa radiación en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, eso no nos permite detectar cosas como nuestra visión. ¿Qué pasaría si enfriamos esto, ¿no? Si enfriamos el Sol, de repente le echamos un poquito de agua y ala, enfriarlo. Bajamos hasta 3000 Kelvin, pues vemos que el máximo de intensidad estaría en la zona del infrarrojo. Por eso las bombillas, la luz de las bombillas se ve más bien rojiza, porque tiene más intensidad en la zona roja que ya en la zona amarilla y azul. El Sol a nosotros nos parece blanco,
porque al mezclar todos los colores del visible más o menos por igual, aunque haya una proporción un poco mayor del verde, ¿no? Pues la suma de todos los colores nosotros la percibimos como luz blanca. ¿Qué pasaría si yo me voy a una estrella como Sirius A, donde la temperatura es mucho más alta? Pues lo primero que pasaría es que vemos que la energía por metro y por segundo que emite esa estrella es mucho mayor, ¿verdad? Estaría encerrada debajo de esta curva. Aquí puedo yo, si queréis, bajar un poquito la escala y vemos que el máximo estaría en la zona del ultravioleta. Yo la luz de esta estrella la percibiría azulada, ya que en las zonas de más energía emite mucha más radiación que en la zona del rojo, así que esta luz la vería como azulada. Eso está relacionado con la temperatura de color cuando vais a comprar una bombilla, ¿no? Vais a comprar una bombilla LED y dice 6000 Kelvin, pues ya sabéis, es una luz azulada en comparación con la de 3000 o 3500 Kelvin, que es rojiza, ¿no? Bien, vamos a comparar la energía que emite Sirio con la energía que emite nuestro Sol. Vemos que la superficie que encierra la curva es mucho menor en el caso del Sol, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a poner esto a escala, como lo teníamos al principio. También podemos ampliar la escala de la longitud de onda para que veamos aquí, bueno, pues donde se pueden percibir los máximos con un poquito más de detalle, ¿verdad? Y bueno, pues esto es lo que realmente veríamos cuando calentamos un cuerpo negro. Una estrella es básicamente pues un cuerpo negro. Fijaos que la Tierra, que es algo muy frío, prácticamente no emite energía, ¿vale? Pues fijaos que en comparación con el Sol pues es prácticamente cero, ¿no? Si yo amplío aquí, tengo que ampliar varias veces y aún así pues a esa temperatura tan baja aquí no percibiría más que aquí se empieza a levantar un poquito. Es decir, en realidad la Tierra estaría emitiendo su máximo mucho más lejos de esta radiación infrarroja. Vamos entonces a continuar con el tema y voy a volver a poner aquí el Sol, queda bastante penoso ver la energía que emite la Tierra. Y vamos a bajar esto de escala porque si no, obviamente nos hemos quedado muy lejos. Bien, estos dos aspectos que hemos comentado antes, el hecho de que cuando aumenta la temperatura, aumenta mucho la energía, ¿verdad? Que se emite en forma de radiación, o esto otro que hemos visto, que cuando la temperatura va disminuyendo, el máximo se va a longitudes de onda más largas, y cuando la temperatura va aumentando, pues el máximo se va a longitudes de onda más cortas, a radiaciones más energéticas. Pues eso se traduce en dos leyes experimentales, dos leyes empíricas, ¿vale? Esto no se ha deducido de ninguna teoría electromagnética. Esto es lo que nos dice la experiencia. La experiencia nos dice esto. La primera ley es la ley de Stefan Boltzmann, que dice que la energía total emitida en la unidad de tiempo por unidad de superficie del cuerpo negro es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Es decir, esa energía, que aquí la llama W, pues es sigma por T a la cuarta. W pues, por trabajo, ¿no? Trabajo y energía. Y la constante sigma es la constante de Boltzmann que tiene este valor. Y bueno, pues es un valor que no es necesario que os aprendáis porque si os ponen en la EBAU algún problema relacionado con la ley de Stefan Boltzmann, pues os darán el valor de sigma. Fijaos que de hecho si te dan el valor de sigma y te dan las unidades, pues casi que no necesitas saberte la fórmula, ¿no? Porque ahí me aparece un temperatura a la cuarta, ¿no? El vatio metro cuadrado, o sea, prácticamente te están dando la fórmula. La segunda ley está relacionada con esto otro que comentábamos, lo de la longitud de onda que se desplaza hacia longitudes de onda más largas cuando la temperatura es más bajita, ¿no? Bien, pues esa es la ley de desplazamiento de Wien. También es una ley experimental, ¿vale? Es una ley empírica.
La longitud de onda de la radiación para la cual la energía es máxima es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Longitud de onda a la que esa intensidad es máxima por la temperatura absoluta, pues es igual a este valor que tenéis aquí, que os digo lo mismo que con el anterior. Este valor os lo darían si en algún momento os pidiesen algo de esto, que es algo que no suele pasar. 2,897 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Metros porque la longitud la dan en metros y temperatura pues en Kelvin, ¿verdad? Y estas dos ecuaciones pues me permiten resolver pequeños ejercicios como estos que tenéis aquí. Ejercicio 1 y ejercicio 2, que vamos a intentar resolver en un momentito. El ejercicio 1 me dice que el Sol funciona o radia como un cuerpo negro que emite 6.381 vatios por centímetro cuadrado. Y me pide calcular en primer lugar la temperatura del Sol. Bueno, pues vamos a intentar hacer ese cálculo. Apartado. Para poder hacer ese cálculo, pues tengo que recordar la ley de Stefan-Boltzmann, ¿no? Es decir, igual a sigma por T a la cuarta. Y la temperatura, que es lo que yo necesito, pues será simplemente la raíz cuarta de la energía por metro cuadrado y por segundo partido por sigma. Es decir, la raíz cuarta de. Y bueno, ¿cuánto valía W? Pues valía 6.381 vatios por centímetro cuadrado, pero yo quiero los vatios por metro cuadrado. Como un metro cuadrado son 100.000 centímetros, perdón, 10.000 centímetros, 100 al cuadrado, 10.000 centímetros, pues estos serían 4 ceritos más, pues 63.810.000 vatios por metro cuadrado. Si dividimos eso por el valor de sigma que me han dado antes, ¿no? Que era 5,6687 por 10 elevado a menos 8 vatios metro cuadrado, que vino a menos 4, pues el vatios metro cuadrado de arriba con el vatios metro cuadrado de abajo se van y me quedan Kelvin a la menos 4 dividiendo en el denominador, perdón, en el denominador, que es como si estuvieran los Kelvin a la cuarta en el numerador, ¿no? ¿Y esto cuánto sale? Pues esto sale 5.792,3. 5.792,3 Kelvin, que vienen a ser más o menos los 8.000 Kelvin que estábamos poniendo en la presentación de antes, ¿no? Bien, luego me pide que calcule la energía, apartado B, calcular la energía que recibe de cada centímetro cuadrado de la Tierra en un segundo, ¿no? Energía por centímetro cuadrado de la Tierra. Tierra. Y bien, vamos a ponerlo. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Bueno, se puede hacer de varias maneras. Una posibilidad es calcular la potencia con la que emite el Sol, ¿no? La potencia que sería, pues, W multiplicado por la superficie. ¿Cuánto vale esto? Pues sería, W hemos dicho que era 6 millones, perdón, 63.810.000 vatios metro cuadrado, ¿verdad? Y si eso lo multiplicamos por los metros cuadrados de superficie del Sol, pues tendríamos los vatios, es decir, la potencia. ¿Cuál es la superficie del Sol? Lo voy a calcular aquí aparte. Superficie del Sol, ¿no? Superficie del Sol, pues es 4 por pi por el radio del Sol, que me han dicho que era 6,96 por 10 a la 5 kilómetros, pues serán 6,96 por 10 elevado a 8 metros, y esto tendría que ir al cuadrado, ¿verdad? Bien, eso después de hacerlo con mucho cuidadito sale 6,0874 por 10 elevado a 18 metros cuadrados. Eso es lo que tendría que poner aquí, 6,0874 por 10 elevado a 18 metros cuadrados.
Y cuando hago el cálculo, pues me va a salir que esa potencia es 3,8843 multiplicado por 10 elevado a 26 por 10 elevado a 26 vatios, ¿vale? Pues esa es la potencia que emite el Sol. Y esa potencia se reparte entre una superficie que cuando yo estoy, aquí tengo el Sol, aquí está la Tierra, ¿verdad? Pues el Sol está mandando toda esa potencia, todos esos vatios, todos esos julios por segundo, los está mandando a una esfera, de los cuales la Tierra es un miserable puntito que es totalmente inapreciable dentro del tamaño inmenso de esa esfera. ¿Cuál es la superficie de la esfera orbital, de la esfera de la órbita? Pues es 4pi por el radio de la órbita al cuadrado. Voy a poner el radio de la órbita en centímetros porque me pedía la energía por centímetro cuadrado y por segundo. Es decir, esto sería 4 por pi por el radio de la órbita, que era 1,49 por 10 a la 11 metros, pues por 10 a la 13. Y esto al elevarlo al cuadrado, pues serían centímetros cuadrados. Eso sale, pues la superficie de toda la órbita sería 2,7899 por 10 elevado a la 27 centímetros cuadrados. Así que si quiero calcular la intensidad, pues tendré que dividir la potencia entre esa superficie orbital y tendría la intensidad en vatios por centímetro cuadrado. Es decir, esto sería los 3,8843 por 10 elevado a 26 vatios dividido por 2,7899 por 10 elevado a 27 centímetros cuadrados, pues nos sale la bonita cantidad de 0,13923 vatios por centímetro cuadrado, que es la solución que me daban en el enunciado, ¿verdad? Bien, vamos a intentar resolver el otro problema. Es el ejercicio número 2. Que dice, calcula las longitudes de onda correspondientes a los máximos del espectro de la radiación térmica del cuerpo negro para temperaturas de 5000 Kelvin y de 15000 Kelvin, ¿no? Así que si la temperatura es de 5000 Kelvin o si la temperatura es de 15000 Kelvin. Bueno, pues recordamos la ley de Bien, que dice simplemente que la longitud de onda máxima pues será ese valor que tenemos ahí, 2,897 por 10 elevado a menos 3, dividido por la temperatura en Kelvin, que en este caso sería dividido por 5000, ¿verdad? Y bueno, pues hacemos las correspondientes cuentas y esto sale pues 5,794 por 10 elevado a menos 7 metros, o muchas veces la longitud de onda se da en nanómetros, esto serían 579,4 nanómetros, ¿verdad? Bien, pues estoy viendo que aquí en la solución hay un error, eso no es 10 a la 7, es 10 a la menos 7, ¿vale? 10 a la menos 7 metros. Y aquí hay el mismo error, ¿no? Bueno, vamos a seguir. A mí a 15.000 Kelvin la longitud de onda máxima pues sería pues la constante de Bien, 2,897 por 10 elevado a menos 3, partido en este caso por 15.000, ¿verdad? 15.000 y esto sale 1,9313, 1,9313 por 10 elevado a menos 7 metros, que en nanómetros pues serían 193,13 nanómetros. Bien,
¿Qué colores serían esos? Si pertenecen a la luz visible, pues vale, vamos aquí a estas gráficas que teníamos, a esta que quedaba bastante bien, la ampliamos un poquito y vemos que los 579 nanómetros estarían más o menos por aquí, es decir, estaríamos hablando de luz amarilla, ¿no? Esto sería luz amarilla. Y la otra, 193 nanómetros, pues aquí solo llegamos hasta el 400 en la luz visible, los 193 estarán en la zona del ultravioleta, así que esta de aquí sería radiación ultravioleta. Es decir, esa estrella que tiene una temperatura de 5000, casi 800, más o menos el Sol, pues tiene una luz ligeramente, el máximo está más o menos el amarillo, aunque como emite luz en las bandas que tiene alrededor, nosotros esta luz la veríamos como blanca, ¿verdad? Y luego, pues esta otra estrella que tiene una temperatura superficial de 15.000 Kelvin, pues el máximo estaría en el ultravioleta, estaría fuera de la zona visible. Bueno, pues vamos a llegar hasta el final de estos ejercicios y vamos a ver entonces cómo se intenta desde la teoría dar explicación a estas leyes y a esas leyes y a estas gráficas de aquí, ¿verdad? Estas curvas de distribución espectral. Y eso, bueno, pues lo intentan estos señores, los ingleses Rayleigh y Jans, pues intentan usar el electromagnetismo clásico que, bueno, pues tenía una enorme potencia, ¿verdad?, para intentar dar una explicación teórica a ese fenómeno, el fenómeno de la radiación del cuerpo negro. Dedujeron una expresión en 1905 que describía bastante bien las observaciones a baja frecuencia, es decir, a longitudes de onda largas. Se corresponderían con esta línea roja punteada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba? Que cuando la frecuencia aumentaba, lo que es lo mismo, la longitud de onda se hacía más pequeña, esta curva roja de puntos se iba hasta el infinito. Y claro, eso pasaba cuando la longitud de onda era corta, es decir, en la zona del ultravioleta. Y a eso le llamaron los físicos de la época la catástrofe del ultravioleta. Es decir, que la catástrofe esa, consistía en que cuando nos acercábamos al ultravioleta, la teoría de Rayleigh-Jean predecía que se iba a emitir una cantidad infinita de energía, lo cual todos sabemos que es imposible, ¿no? Si eso fuese posible, tendríamos solucionado el problema de la energía, pero no es posible. Así que, bien, pues eso es la catástrofe del ultravioleta o en el ultravioleta o ultravioleta simplemente, que las teorías clásicas no eran capaces de predecir cómo se comportaba la radiación del cuerpo negro en realidad. Predecían que a longitudes de onda bajas se iba a emitir una cantidad infinita de energía. Bien, por otra parte, la línea de puntos que veis aquí abajo, pero en azul, propuso una expresión que se ajustaba bien a la experiencia, pero al revés, que la otra se ajustaba bien en esta zona de aquí, la zona de longitudes de onda corta, pero se ajustaba mal en la zona de longitudes de onda larga. Y bien, vamos a ver aquí una pequeña infografía, haciendo clic aquí, y vamos a ampliar esto y fijaos, esto es lo que pasaba en realidad. La curva negra es la curva experimental. La curva azul es lo que predecía la teoría de Wien, la roja lo que predecía la de Rayleigh-Jean, y luego llega Planck y predice exactamente lo que pasa. Vamos a ver cómo consigue Planck hacer eso. Bien, pues Planck plantea una hipótesis que es esta que tenéis aquí. Bueno, esta infografía va a seguir así hasta la eternidad, pero bueno, la podemos dejar ahí, no nos molesta, ¿no? Bien, que no acertaba, Rayleigh-Jean que no acertaba y Planck que sí acertaba. Bueno, casi mejor lo voy a quitar porque nos va a despistar. Bien, ¿qué decía Planck? Pues Planck concibe la idea de que la emisión de la radiación por parte de la materia no se produce de forma continua,
sino de forma discontinua, y establece que la luz se emite por la materia en cantidades discretas e indivisibles llamadas cuantos, cuya energía es proporcional a la frecuencia F de la radiación emitida. E igual a H por F, donde H es una constante que se llama constante de Planck, en honor al señor este que descubrió toda esta historia, y que vale 6,626 por 10 a la menos 24 julios por segundo. Bueno, pues Planck no se creía mucho su teoría, de hecho pensaba que era una especie de truco matemático con el que conseguía ajustar la curva experimental, pero al principio pensaba bueno, que se encontraría una forma de, mediante el electromagnetismo, las teorías del electromagnetismo clásico, se conseguiría ajustar esa curva experimental sin recurrir a este truco. Pero parece ser que eso no pasó nunca, ¿no? Porque era imposible. Así que la única opción era justamente la que él planteó, y esta es la teoría buena, la correcta. ¿Qué significa esto? Significa que no se puede emitir luz en cualquier cantidad, o no sé, no podemos emitir energía en forma de luz o energía electromagnética en cualquier cantidad que se nos ocurra, sino que siempre va a ser en unas cantidades discretas que llamamos cuantos y que tienen siempre este valor, la frecuencia de la luz por H. Y si esto vale 5 julios, estoy exagerando mucho porque naturalmente la constante de Planck es muy pequeña y por grande que sea la frecuencia, esto no van a ser nunca 5 julios. Pero si este valor fuese 5 julios, yo no podría nunca conseguir emitir radiación por un valor de 2 julios, ¿no? Así que si estoy emitiendo luz de esta frecuencia, solo puedo emitir de 5 en 5 julios. Así que puedo tener 5 julios, 10 julios, 15 julios, pero no podría tener de ninguna manera 12 julios y medio. Bien, eso es básicamente lo que dice Planck, al decir que la energía, la luz que se emite, está cuantizada. Con esta hipótesis, pues Planck consigue la ley de distribución de Planck, que no vamos a estudiar en este curso y que concuerda bien con las curvas experimentales, como veíamos en la infografía esta, ¿verdad? Tenemos aquí también un pequeño applet, que es este de aquí, pero casi que mejor os dejo que juguéis con él porque está en alemán y además funcionaba regular nada más, ¿no? No sé cómo se me ocurrió ponerlo. Pero aquí veis algunas de las expresiones matemáticas, voy a ampliarlo, y bueno, pues era solo por asustaros un poquito, ¿no? Así que aquí tenéis las ecuaciones matemáticas implicadas en todas estas simulaciones. Aquí tenéis esta de aquí, la simulación de Rayleigh-Jean. Fijaos cómo se tira ahí hacia el infinito locamente, ¿verdad? Bueno, pues eso, que muy bonito y en un perfecto alemán que supongo que casi todos controláis perfectamente. Se me ha estropeado el ratón y no es capaz de sacarme de la animación esta. Se conoce que le parece tan buena que no me deja. Ciérrate, ahí, eso es. Bueno, vamos entonces, ya hemos visto el primero de los hechos que fastidiaron totalmente la física clásica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, en este caso aplicando la hipótesis de Planck, ¿verdad? Que no tiene mucho misterio. Vamos a poner aquí el tablerito este y vamos a poner una paginita nueva. Y bueno, pues aquí tengo mi paginita nueva y ahí tengo mi enunciado, que en este caso pues no lo he copiado porque tampoco es necesario, ¿verdad? Realmente esto es rapidísimo. ¿Qué me decía Planck? Me decía que la energía pues vendría dada por H, constante de Planck, por la frecuencia de la radiación, ¿verdad? Esa era la mínima cantidad de energía que podía emitir con esa determinada frecuencia.
Y ahora lo que me está diciendo es que tengo una fuente de luz monocromática, es decir, que solo emite en una longitud de onda o en una frecuencia, y que la longitud de onda con la que está emitiendo pues es de 4,80 por 10 elevado a menos 7 metros. Esto es 480 nanómetros, estamos en zona de luz visible, ¿no? Y me dice que está emitiendo una potencia de 20 vatios. La potencia es 20 vatios. Y me dice que cuántos fotones, cuántos de luz de esos puede emitir esto en un segundo. Bien, lo primero que vamos a ver es qué energía tiene un cuanto de luz, ¿no? Y para eso voy a necesitar la frecuencia, porque en esta expresión me aparece la frecuencia. Por lo tanto, voy a calcular la frecuencia a partir de la longitud de onda. ¿Y cómo lo hago? Pues yo sé que la velocidad de la luz es lambda multiplicado por la frecuencia. Como conozco lambda, pues la frecuencia será la velocidad de la luz, partido por lambda. Esto es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo dividido por la longitud de onda 4,80 por 10 elevado a menos 7, pues me sale que la frecuencia por la que me está preguntando es 6,25 por 10 a la 14. 6,25 por 10 elevado a 14 hercios. Esa es la frecuencia de la luz que se emite desde esa fuente de luz. ¿Cuál es la energía que lleva un fotón, es decir, un cuanto de luz? Pues la constante de Planck, 6,626 por 10 elevado a menos 34, multiplicado por la frecuencia, ¿no? Estamos aplicando esta fórmula, que era 6,25 por 10 elevado a la 14 hercios. Y si hacéis esa operación, os va a salir 4,1413 multiplicado por 10 elevado a menos 19 julios, ¿verdad? Esos son los julios que lleva un fotón, un cuanto de luz de esa frecuencia, que es una cantidad de energía bastante pequeñita. Y la pregunta era cuántos de esos fotones se emiten en un segundo. Bueno, pues me ha dicho que la potencia era 20 vatios, ¿no? 20 vatios es lo mismo que 20 julios partido por segundo. Es decir, en un segundo emitimos 20 julios. Pues ¿cuántos fotones? El número de fotones que emitimos en un segundo. Si en un segundo emitimos 20 julios y cada fotón lleva 4,1413 por 10 elevado a menos 19 julios, esto es por cada fotón, ¿no? Cada fotón, pues me sale al hacer esa división la bonita cifra de 4,8295, 4,8295 por 10 elevado a más 19 fotones. Es decir, estamos emitiendo pues, una cantidad de 48 trillones de fotones en cada segundo. Y con esto pues tendríamos resuelto el ejercicio.